Y a quien también agradecemos que se encuentre estos minutos con este espacio es a Francisco Varela. Él es director de Instituciones y Gobernanza de el INCO, del Centro de Investigación en Política Pública. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Buenas tardes, Michi. Saludos para ti y para la audiencia. Muchas gracias. Hoy estamos haciendo una revisión de cómo se encuentran los estados actualmente, pero también del reto que podrían estar presentando las nuevas autoridades que estarían entrando en funciones básicamente en las próximas semanas. Y algo que me gusta mucho de su índice de competitividad estatal 2021 es este enfoque que tiene, que los nuevos gobiernos necesitan pues conocer cómo están sus entidades, o en general necesitamos conocer cómo están nuestras entidades para saber sobre qué vamos a trabajar. ¿Es correcto? Es correcto, exactamente. Cuando hay un cambio de gobierno y en la campaña se hacen muchas promesas y se dice que se van a hacer muchas cosas, generalmente los nuevos gobernantes se olvidan de ver a los diagnósticos que ya existen. Entonces, en el INCO nos damos a la tarea cada año de evaluar a las 32 entidades conforme a su competitividad, es decir, qué tanto pueden generar oportunidades de inversión y de empleo para la población. Hacemos este índice e hicimos la última medición, que es al cierre de 2020, es un poco, digamos, como los nuevos gobernadores y gobernadoras van a encontrar las entidades, los retos que van a enfrentar, y tenemos algunas imágenes con información útil para ver cómo están precisamente los 15 estados en los que se renueva el Poder Ejecutivo. Vamos a revisarlos cada uno, si te parece bien, Francisco, los vamos a ver en pantalla, sobre todo de estos que avanzaron a lo largo de los últimos meses y los cuales se quedaron estancados o que incluso retrocedieron. Exacto, mira, rápidamente nada más para que las personas que nos escuchan sepan qué decimos por competitividad. Bueno, tiene que ver con la seguridad, el uso de los recursos naturales, el sistema educativo, el sistema de salud, el gobierno, la economía, básicamente. Y nosotros tomamos indicadores objetivos, es decir, no nos basamos en lo que dicen durante las campañas los políticos o en opiniones, sino lo que objetivamente las entidades muestran. Y en la siguiente lámina vamos a ver un mapa donde están las 15 entidades del país que renovaron su gubernatura, clasificadas conforme a qué tan bien o qué tan mal salieron. Si nos fijamos, aquí en este caso hay entidades que renovaron gubernatura como Nuevo León y Querétaro que están relativamente bien en materia de competitividad. Es decir, desde luego que tienen retos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, el sistema de salud, pero son entidades, digamos, si esto fuera un salón de clases, que están relativamente bien y lo que tienen que hacer es perfeccionar o resolver ciertos problemas. Pero como ya se comentaba antes del corte comercial, otras entidades, en cambio, tienen muy baja competitividad. Es decir, tienen un sinfín de problemas. Específicamente ahí vemos a Guerrero y Tlaxcala, que de las 15 entidades que renovaron gubernatura son las que tienen menor competitividad, y otras pues media alta, media baja, ¿no? Aquí está el ranking de las 32 entidades, donde como ya señalé, Guerrero está en problemas, está en último lugar no solo de las 15 que eligieron gobernatura, de las 32 entidades. Entonces esto nos habla de que la gobernadora en este caso, por ejemplo, tendrá que tener un diagnóstico muy puntual de cómo se van a resolver los problemas en estas distintas esferas que comentaba, que finalmente en lo que se traducen es en mejor o peor calidad de vida para la ciudadanía. Si me permites ahora ver cuáles Fíjate entidades... que ahorita que mencionabas Guerrero, Francisco, pues es justamente del que tuvo menor competitividad, ¿no? Pero también vemos, digamos, como las buenas noticias en el caso de Sinaloa, que fue el que más avanzó en este sentido y que es también un gran reto para las nuevas autoridades. Exactamente. De hecho, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Zacatecas renovaron su gobernatura y votaron una alternancia, es decir, cambia el partido en el gobierno, en todos estos casos hacia Morena, viniendo de buenos resultados. Es decir, los años pasados, específicamente el año pasado, estas entidades lo hicieron bien, mejoraron sus resultados en seguridad, en educación, entre otros, lo cual implica que los nuevos gobiernos van a tener una exigencia alta. Es decir, no solo de mantener, sino de mejorar estos resultados, ¿no?
Y lo cual también nos habla de que la alternancia política pues no necesariamente es resultado directo de digamos, indicadores objetivos económicos. Las personas votan por diferentes motivaciones. En este caso, estos estados mejoraron el último año y se votó una alternancia. Y en el otro lado de la moneda están los estados donde empeoró la situación, digámoslo así, grosso modo en 2020, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Colima y San Luis Potosí. Y aquí tenemos pues variedad, algunos de ellos los gana Morena, Chihuahua lo gana el PAN nuevamente, San Luis Potosí el Partido Verde en alianza con el PT. Estos estados justamente tendrán también la exigencia, digamos, en el mismo sentido, pero por otra razón, y es que se están quedando atrás. No hay que olvidar que la pandemia afectó a todos los estados, pero justamente estas dos láminas muestran que los estados reaccionaron de manera diferente. Algunos estuvieron preparados, tuvieron programas oportunos, han podido medianamente contener los efectos de la pandemia y otros no. Claves para cualquier persona que pretende administrar un estado y que me parece que no es poca cosa. O nos quedamos solamente expectantes a ver qué es lo que va a hacer el gobierno federal y cuáles son las decisiones que se van a tomar desde allí, o tomamos nuestras propias decisiones para con nuestros gobernados, para aquellas personas que nos eligieron en las urnas. Y bueno, qué decir también de los que son presidentas o presidentes municipales, que son el primer contacto con la gente. Ahora, en la semana pasada hacíamos una revisión de este informe entregado por parte de Coneval sobre el índice de pobreza y mencionábamos de nueva cuenta estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que justamente en el informe que ustedes presentan, Francisco, pues sigue siendo los que se encuentran rezagados, siguen siendo los que son menos competitivos a nivel nacional. ¿Cómo esto también es un reflejo de ello? Mira, justamente nosotros revisamos los datos al final del 2020 y encontramos que en promedio en todo el país el PIB, que es el Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía, cayó 2.3% en las entidades. Entonces, si tú has oído el dato nacional es como de menos 8%. Eso quiere decir que algunas entidades, por ejemplo Baja California Sur, sufrieron golpes de hasta 15 o 20%. ¿Por qué? Porque la actividad turística se vio muy afectada. Y otras, por ejemplo Sonora, su caída en el crecimiento fue de 0. Entonces, cuando tú ves los resultados de Coneval, donde claramente aumentó el número de personas en condición de pobreza y pobreza extrema, esto es reflejo de que no hay un solo México, sino que hay muchos Méxicos y lamentablemente los estados menos competitivos, como los que mencionaste, pues son los que más sufrieron también en incremento en el número de personas en condición de pobreza. ¿Por qué? Porque son los que más perdieron crecimiento económico. Entonces, el reto es el que tú planteas. Ahora viene la transición a los nuevos gobiernos, viene el proceso presupuestario del 2022 y va a ser muy interesante ver cómo los nuevos gobernadores y gobernadoras, especialmente los de Morena, administran los recursos para el siguiente año. Sabemos que la federación le ha puesto mucha presión a los estados con recortes, el año pasado fue de 4%, y recordemos que los gobernadores de oposición se quejaron hace un año. Este año hay menos gobernadores de oposición, hay 11 nuevos gobernadores de Morena y gobernadoras, y lo interesante va a ser ver cómo se logra esta coordinación para que los estados tengan recursos para la reactivación económica, para las escuelas, para, digamos, este retorno que esperamos hacia la normalidad, que permita recuperar lo perdido, cómo se coordinan con la federación o si va a haber confrontación. Al final, lo que aquí se está ofreciendo es un diagnóstico de cómo están las cosas y los gobernadores y gobernadoras tendrán que responder con un plan y ese plan se ve más claramente, en primer lugar, en sus presupuestos. Específicamente dentro de esta conclusión que ustedes llegan del diagnóstico de estas entidades que cambiarán autoridades en las próximas semanas, ¿cuál es algo que pudiera llegar a ser que se repite en cada una de ellas, que tendría que mejorarse? No lo sé, seguridad, economía, ¿qué es algo que está repitiéndose en ellas? Mira, lo más importante desde la perspectiva del INCO está en el proceso de presupuestación.
que se lleva a cabo en el último trimestre del año. Y aquí hay dos problemas. Un problema es que la mayoría de las entidades, de las 15, excepto Nuevo León, tienen bajísima recaudación de impuestos locales. Es decir, los gobiernos no le echan ganas en recaudar impuestos como el predial u otros impuestos locales que les darían flexibilidad para implementar políticas públicas locales, por ejemplo, para el regreso a clases, seguro para la seguridad, donde se gasta muy poco. Y el segundo problema que vemos es que el gasto, ya cuando se ejerce, no corresponde con el presupuesto. Las entidades acaban todos los años, estas 15 entidades, gastando más que lo presupuestado en cosas menos importantes que las que realmente valen la pena. Por ejemplo, en comunicación social observamos cada año que hay un gasto adicional al presupuestado, y la comunicación social es importante, pero al final no se traduce en inversión ni se traduce en programas sociales, por ejemplo. Y por otra parte, el gasto en seguridad en estas entidades representa solo 4% del presupuesto. Entonces, para nosotros, lo que les invitamos a ti, a la audiencia y a la ciudadanía es a que estemos pendientes de cómo presupuestan los nuevos gobernadores y gobernadoras en este último trimestre del año. Sí, eso me parece muy relevante, porque luego se quedan sin nada, se quedan con deudas muy altas, básicamente impagables, y que representa también otro de los problemas para las siguientes administraciones. Francisco, te agradezco muchísimo estos minutos, siempre es un placer poder platicar con ustedes. Francisco Varela, director de Instituciones y Gobernanza del INCO. Gracias, muchas gracias.